clásico. Si en nuestra anterior cita conocimos a la persona que pondría punto final a la República Romana, a Cayo Julio César, hoy recibimos a su sucesor, a su hijo adoptivo y a la persona que crearía el Imperio Romano. Damos la bienvenida, pues, a Cayo Octavio. Y esto es lo que va a ocurrir tras la muerte de Julio César. Su testamento se abrirá y, para gran sorpresa de algunos, el heredero no iba a ser Marco Antonio, su lugarteniente, sino su hijo adoptivo, realmente su sobrino nieto, un jovenzuelo de apenas 19 años que en esos momentos, en el momento del fallecimiento de César, se encontraba estudiando en Grecia. Una vez se supo la noticia, Octavio regresa precipitadamente a Roma, a pesar de los consejos de su madre Atia, que le insinúan que debería renunciar a su herencia, viendo los problemas que con Marco Antonio se podían crear a partir de esos momentos. Él no hace caso, eh, quiere pelear por su herencia y se planta en Roma. Evidentemente, nada más llegar, se va a encontrar con dos situaciones. Marco Antonio eh, se ha quedado con parte de su herencia y está operando como si fuera un cónsul único. El enfrentamiento entre ambos va a ser inevitable. En esa situación entra en escena pues también un viejo conocido que es Marco Tulio Cicerón, que se va a convertir curiosamente en apoyo de Octavio, porque va a ser el auténtico azote a Marco Antonio desde el Senado. Y un concepto que también tenemos que tener claro y es fundamental en estos primeros momentos de la aparición de Octavio, todavía no es Augusto, en la política romana y en su futuro, va a ser la creación del segundo triunvirato. En estos momentos, Octavio necesita todo el apoyo posible para poder enfrentarse a Marco Antonio, que va a ser nombrado, declarado, mejor dicho, enemigo público por parte del Senado con Cicerón a su cabeza. Cicerón le va a dedicar a Marco Antonio pues toda su oratoria, su mejor oratoria en esas famosas filípicas en las que acusaba a Marco Antonio pues prácticamente de todo, de ser una persona cruel, viciosa, en resumen, un auténtico peligro para la República. Pero las cosas se podrán torcer cuando Marco Antonio se convierta en uno de los triunviros y la situación se invierta completamente. Y aquí os hemos traído un ejemplo de esas maravillosas filípicas que llevan el nombre de los discursos de Demóstenes contra Filipo V de Macedonia, el que ya conocimos durante nuestro viaje por la Hélade, y que Cicerón quiso poner el mismo nombre, evidentemente no porque fueran contra nadie llamado Filipo, en este caso era Marco Antonio.
Atención a uno de esos momentos geniales de Cicerón en el Senado contra Marco Antonio. ¿He dicho algo que te ofenda? ¿No empleé lenguaje moderado y amistoso? ¿Pude estar más templado cuando, quejándome de ti, me abstuve de toda invectiva, sobre todo habiendo tú disipado los últimos recursos de la República, cuando en tu casa, como en vergonzoso mercado, todo se vendía, cuando confesabas que leyes jamás promulgadas las publicarías tú y en beneficio tuyo, cuando anulaste, siendo augur, los auspicios y siendo cónsul, la oposición tribunicia, cuando te rodeaba una chusma odiosa de hombres armados, cuando consumías y gastabas tus fuerzas por la embriaguez y la lujuria, profanabas a diario con los más torpes excesos la casa que había sido siempre morada de honestidad y de virtud. Pues con semejantes piropos atizaba una vez y otra vez Cicerón en el Senado a Marco Antonio. Pero Octavio consiguió el consulado con ayuda del Senado contra Marco Antonio. Consiguió que se aprobara una ley en el que fuera reconocido legalmente como hijo adoptivo de César, declaró enemigos públicos a los asesinos de su padre, pero se dio cuenta de una cosa, que tenía demasiados frentes abiertos y que los hombres fuertes del momento eran Lépido y Marco Antonio, y que con la ayuda del Senado no iba a conseguir sus propósitos. Así que donde digo Diego, y entonces se produce un abandono por parte de Augusto del Senado para acercarse hacia Lépido y Marco Antonio. Evidentemente, en el caso de Marco Antonio, podríamos decir que por necesidades del guión, que no por voluntad propia. Los tres van a firmar un pacto en Bolonia que daba luz verde a una nueva situación. Será el segundo triunvirato. Y aquí los tenemos, a Lépido, a Octavio y a Marco Antonio, los protagonistas de esta nueva situación en la historia de Roma. El segundo triunvirato va a ser diferente al primero, para empezar porque se convirtió en una magistratura oficial, apareció a través de la Lex Titia. Ese segundo triunvirato tuvo como misión elaborar una nueva constitución que rigiera Roma, tendría una caducidad de 5 años y podría tanto elegir los magistrados como promulgar leyes sin ser votadas. La gran diferencia de base de todo ello es que mientras el primer triunvirato fue un pacto privado, este segundo triunvirato se convirtió en una magistratura oficial. Esta es la gran base de fondo, la gran diferencia de fondo. Una de las cosas que hizo el triunvirato, nada más hacerse con el poder, tiene relación con la imagen que hemos colocado en la parte superior derecha, que es una reconstrucción del templo del Divino Julio, porque uno de esos primeros actos fue firmar la divinización de Julio César. A Marco Antonio ya le hemos conocido, pero quizás menos conocido es el tercer miembro de este segundo triunvirato, que fue Marco Emilio Lépido. Era pretor
cuando fue nombrado César dictador, va a formar parte de este segundo triunvirato como nexo, va a ser realmente su función principal, va a ser el pegamento que una a Marco Antonio y a Octavio, que obviamente, y hemos visto por qué desde el primer momento, desde la llegada de Octavio a la península italiana, la relación fue totalmente tensa. Es un poco el papel que eh, cumplió César en el primer triunvirato para unir, aunque sea fuera a la fuerza, a Craso y a Pompeyo. Bueno, pues ese papel de unión lo va a hacer en este segundo triunvirato Marco Emilio Lépido. Bueno, una vez constituido este segundo triunvirato, bueno, pues ocurrió lo que tantas veces había ocurrido ya. Se produjo una depuración de los enemigos, en este caso los optimates, más de 300 senadores y 2000 caballeros desaparecieron, y uno de ellos fue Marco Tulio Cicerón, que decidió ya no huir más y fue ejecutado. Durante este segundo triunvirato también acabaron siendo derrotados los dos últimos asesinos de César, Caso y Bruto, que serían derrotados en Filipos por Antonio y Octavio, principalmente por Antonio. Las cosas son así. Y una vez solucionado el tema de los asesinos de César en Filipos se llegó a la repartición del territorio. Marco Antonio se quedaría con las provincias más ricas, que son las de Oriente. Por cierto, cuando se trasladó allí por primera vez fue cuando conoció a Cleopatra. A Octavio le tocó la parte más endeudada, que era Italia y las provincias de Occidente, mientras que Lépido controló África. Pero va a surgir un problema y se llamó Sexto Pompeyo, a que se le llamó el último republicano. Es hijo de Pompeyo Magno. Su hermano había luchado con su hermano Gneo en las guerras civiles en Hispania. Gneo falleció allí y Sexto se había asentado en Sicilia, había construido una flota inmensa y con esa flota se había hecho con Sicilia, con Córcega y con Cerdeña. Problema, problema principalmente para Augusto. Augusto todavía Octavio, y es que Sicilia era realmente el granero de Roma. Si Sicilia estaba en manos de Pompeyo, los problemas no tendrían que tardar en aparecer. Y efectivamente empezó a limitarse la llegada de trigo a Roma, empezó una escasez, una subida de precios y la hambruna. Y con todo eso, los motines, los tumultos y la inseguridad ciudadana. Había que pactar con Sexto para que todo esto se solucionara y volviera a llegar trigo a Roma. Se firmó el Tratado de Miseno a cambio de facilitar y garantizar la llegada de trigo a Roma. Sexto sería, entre otras cosas, nombrado gobernador de las tres islas. También sería nombrado senador y realmente Sexto durante una temporada se convirtió en el dueño y señor de Sicilia. También permitió la llegada de todos aquellos que estuvieran en contra, que no estuvieran conformes con el triunvirato, serían bienvenidos en la isla. Aquí tenemos un áureo acuñado
entre el año 42 y el 40, en el que aparece Sexto Pompeyo y en el anverso, junto con su hermano Gneo. Pero el Tratado de Miseno fue solamente una tregua y al poco tiempo volvieron a comenzar las hostilidades de nuevo. El cambio de bando de uno de los generales de Pompeyo hacia el lado de Octavio, bueno, le hizo pensar a este que era el momento propicio para preparar un asalto a Sicilia. Se equivocaba. Y sufrió una de sus derrotas más serias, que incluso estuvo a punto de acabar con su vida. Así que lo mejor era dejar la campaña militar a alguien que realmente sabía, y ese alguien era Marco Vipsanio Agripa, que con la ayuda de Lépido desde África harían una pinza para atacar desde dos flancos las tropas de Sexto Pompeyo, y efectivamente fue el sistema que puso punto y final al último de los republicanos. En la segunda imagen que os hemos puesto en esta diapositiva tenéis el sistema de Arbax que había creado Agripa. Es un proyectil que va terminado en un gancho, en un garfio, que lanzado con una ballesta, pues lo que hace es enganchar el barco enemigo y permitir así su abordaje. Pues mientras Octavio estaba intentando solucionar el- la situación que se estaba viviendo en el Mediterráneo con esta falta de abastecimiento de cereal a, a Roma con el conflicto con Sexto Pompeyo, mientras eso ocurría, Marco Antonio vivía en Egipto como si fuera más un rey helenístico que un romano, y eso levantó una polvareda de críticas tremendas en Roma. Cuando la situación de Sicilia se terminó, Lépido reclamó la recién reconquistada isla de Sicilia para él, puesto que gracias a su ayuda había podido ser reconquistada. Bueno, pues la respuesta de Octavio fue cesarle automáticamente, agradeciéndole los servicios prestados y desterrándole a Circeo. Lépido quedaba fuera del triunvirato. En esta situación, y él era el hombre que amortiguaba un poco los golpes entre Octavio y Marco Antonio, Lépido fuera del triunvirato, aquí la cosa estaba clara, que el enfrentamiento entre los otros dos iba a ser inevitable. Esta es la situación, la distribución de nuevo del territorio tras la salida del Lépido, todo el territorio oriental bajo control de Marco Antonio, mientras que la parte occidental estaba bajo el área de acción, el radio de acción de Octavio. Egipto todavía era un reino independiente, pero no le va a faltar muy poco para que deje de serlo. Y ese día tenía una fecha, exactamente el 3 de septiembre del año 31 a.C., cuando termine la batalla de Actium. Desde la salida del Lépido, las relaciones entre Octavio y Antonio cada vez estaban más tensas. A eso había que añadir pues, problemas familiares.
Marco Antonio estaba casado con Octavia, la hermana de Octavio, a la que había repudiado para irse a vivir con Cleopatra. Eso ya, insisto, había sido un auténtico escándalo en la sociedad romana. Así que Octavio, que como militar, como estratega, no es bueno, ante los dioses no le llamaron por ese camino, pero sí es un auténtico genio de la política, consigue dirigir toda esa mala prensa, esa mala imagen que tiene Marco Antonio en Roma a causa, pues, de sus desvanes, a causa de esa forma de vida a la helenística que lleva con Cleopatra, dirige esa antipatía no hacia el propio Marco Antonio, eso hubiese sido un error, sino hacia Egipto. Realmente él carga contra Cleopatra y la declaración de guerra no es hacia el Marco Antonio, sino hacia Egipto. Esto es Actium. Estamos en Grecia y aquí os hemos tenido un poco una ampliación de la situación para que sea comprensible, más comprensible. Durante meses estuvieron las tropas enfrentadas. Eso fue un desgaste tremendo, sobre todo para Marco Antonio, que vio cómo gran parte de sus hombres renunciaban y se pasaban al bando enemigo, se pasaban a las filas de Octavio. Y bueno, la batalla de Actium es bastante conocida, con lo cual tampoco nos vamos a parar demasiado. La clave estuvo, por un lado, en poner a los mandos de la flota romana a Marco Vipsanio Agrippa, que es el gran estratega. Eso por un lado. Por otro lado, los barcos egipcios son muy pesados y apenas pudieron maniobrar contra las naves romanas mucho más ligeras. A eso hay que añadir otra cosa. En un momento dado, la flota de Cleopatra renuncia al combate y huye, dejando solo a Marco Antonio. Y el final, pues ya lo sabemos, es la muerte de Marco Antonio, la muerte también de Cleopatra, el triunfo de Augusto y la anexión de Egipto al territorio romano. Y aquí una imagen para el gran héroe del momento que fue Marco Vipsanio Agripa, un hombre perteneciente al orden ecuestre, amigo desde la infancia de Octavio, de hecho tienen la misma edad, nacieron el mismo año, desde los 20 años está en contacto con la milicia al lado de Julio César I en la guerra civil, después le hemos visto triunfando en Sicilia contra Sexto Pompeyo y es el auténtico, el que firma el triunfo de Augusto en Actium sin ningún tipo de dudas. Cuando falleció, Augusto estuvo encerrado en su casa durante un mes. Y aquí un ejemplo de la labor constructiva de Agripa, que fue algo más que un gran general. Aquí tenéis el famosísimo Panteón de Roma, en el que aparece esa inscripción, en el que dice que Marco Agripa lo hizo durante su tercer consulado. Ya sabéis que realmente del, ese edificio no lo edificó Agripa, ese edificio se levantó ya en época de Adriano. Lo que ocurre es que la inscripción sí que es la original. El mismo texto lo podéis encontrar en una de las colonias que se fundaron
para el asentamiento de veteranos en la península, exactamente en la Lusitania, es Mérida. Y en el dintel de una de las puertas del anfiteatro se puede leer el mismo mensaje que lo hizo Marco Agripa durante su tercer consulado. ¿Quién es este hombre que acaba de salir de la adolescencia, todavía Octavio, pero que dentro de poco comenzará a ser conocido como Augusto? Pues es un hombre físicamente débil, la verdad es que le duele prácticamente todo, tiene problemas gastrointestinales, es un hombre flojo físicamente. Le encanta el juego y es un gran supersticioso. Eso del 13 no te embarques y no te cases, lo llevaba a rajatabla. Y lo del juego también. Se cuenta que cuando no estaba su hijastro Druso, Druso era el hijo pequeño de Livia, su esposa, siempre se rumoreó que tal vez Druso fuera hijo suyo, puesto que Lidia y su primer marido, también llamado Druso, se divorciaron estando ella embarazada y ya había comenzado a tener una relación con Augusto. Pero bueno, el hijastro Druso era un hombre muy serio y el tema del juego, por lo que se ve, les llevaba, llevaba a rajatabla el no jugar. Entonces, cuando Druso estaba en campaña y no estaba, es cuando en el Palatino eh, todo el mundo podía empezar a jugar y a tener un poco de despiporre y el primero que lo hacía era Augusto. Tiene una gran personalidad y un gran carisma. Si la milicia, desde luego, no fue su camino, lo fue el de la política. Es un auténtico animal político en el aspecto más positivo de la palabra, un hombre que medía lo que hacía, que controló la propaganda, la imagen como nadie, y que además la acompañaba una gran virtud, que es la austeridad. Si Sila decía que Julio César era un joven mal ceñido, pues porque no vio las túnicas de Augusto, porque desde luego estaba en un estado en las que llevaba impropio del primus inter pares, del primer hombre de Roma. Pero era un hombre que en ese aspecto, bueno, no le gustaba aparentar y además hacía que, era un hombre también muy tradicional y hacía que las mujeres de su casa continuaran con la labor que se supone que hacían, que tenían las matronas en Roma, que era el hilado de la lana, y las túnicas que llevaba eran hiladas en casa. Y aquí tenemos el recorrido de, de Octavio desde que es nombrado heredero hasta esa pax ya convertido en Augusto. Forma parte, como hemos visto, del segundo triunvirato junto con Marco Antonio y Lépido. Actium supondrá el punto final de su conflicto contra Marco Antonio, que acaba siendo derrotado. Roma va a tener solamente un único princeps. Él no se va a nombrar nunca ni rey ni emperador, no, se lo va a tener él, lo va a llevar con mucho control. Él es simplemente el primus inter pares, es el primero de entre todos. Su gobierno se verá reflejado en diferentes tipos de reformas, tanto legislativas como militares, que veremos a continuación, y todo ese recorrido va a tener como consecuencia, va a llegar hacia el final con esa pax romana que creó en sus territorios. Y aquí lo que tenemos son los títulos que va a absorber ya nombrado Augusto. Que tenemos, va a ser nombrado Pater Patriae,
padre de la patria, va a tener la potestas consular, la potestas censoria, la potestas tribunicia, va a ser el princeps civitatis. Estos son todo el poder y todos los nombres y títulos que va a absorber él y que van a heredar los siguientes césares que le sigan. ¿En qué se va a basar su poder? Pues uno, en el ejército, va a tener su ejército personal. Dos, en el apoyo popular. Va a ser aceptado como el heredero de César, como el hijo de César. Y eso le va a traer muchas simpatías. Y por supuesto, eh, la riqueza de la familia. Sin esas tres patas, sin esos tres apoyos, desde luego, el poder de Augusto no hubiese sido posible. Hay que reconocer que Augusto, como hemos dicho antes, es un auténtico animal político y supo hacer muy bien el cambio de régimen desde una república a algo que era un imperio, pero él lo hizo de tal manera que no dio esa sensación, como siempre aparecía, como el primus inter pares, en ningún momento quiso dar la sensación de que se imponía sobre los demás. Nada de reyes, nada de dictadores, en teoría. Bien, a partir de estos momentos, el gobierno de Roma va a pivotar alrededor de tres bases. Uno, los funcionarios imperiales. Todo el cuerpo de funcionarios va a estar a los que va a estar a cargo libertos y esclavos, que van a ser los nuevos funcionarios. Van a ser los que se encarguen de la administración de Roma. Augusto va a poner las bases, pero va a ser sobre todo en época de Claudio cuando todo el sistema del funcionariado despegue. Obviamente, estamos en una nueva fase, estamos en un nuevo sistema de gobierno, en un nuevo régimen que necesita un nuevo sistema de gobierno. Bien, aquí va a entrar en escena el Consejo del Príncipe y la Prefectura del Pretorio. Esa guardia pretoriana que se había creado como guardia de corps, como escolta del emperador. Es cierto que guardias de este tipo ya las habíamos visto en la República. Sin ir más lejos, Publio Cornelio Escipión Emiliano, el vencedor de Numancia, para que lo situéis, pues ya se movía con una escolta personal. Pero va a ser en época de Augusto cuando la prefectura del pretorio tome forma. ¿Y dónde están las antiguas instituciones, el Senado, las magistraturas? Pues de momento las va a mantener. Las va a mantener porque aquí, en teoría, poco ha cambiado. Entonces, vamos a seguir teniendo el Senado, las magistraturas y los comicios. Lo que es cierto es que cada vez con menos poder y con menos papel de decisión. Veremos cómo al final del imperio el Senado continúa existiendo, pero no deja de ser una institución puramente honorífica. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en las magistraturas, sí, se van a mantener los comicios, las elecciones se van a mantener, pero los candidatos son los elegidos por el propio princeps, por el propio emperador. Entonces, realmente tampoco tiene mucho sentido, realmente poco pueden elegir los ciudadanos cuando les dan los candidatos ya preparados. Eso cuando los candidatos no sean ya elegidos directamente a dedo, diríamos hoy, por el propio emperador. Durante su principado, las provincias se van a dividir en dos grupos. Las imperiales, que estarán bajo el imperium de Augusto,
y las senatoriales que pertenecen a Roma y que serán administradas por el Senado, gobernadas por procónsules y pretores. El caso de Egipto se va a convertir en una propiedad personal del emperador y por un motivo logístico, y es que se va a convertir en el granero de Roma. Si hasta esos momentos ese honor lo tenía la isla de Sicilia, ahora ese papel de despensa de Roma la va a cumplir Egipto. Y esta es la división del territorio dependiendo de si la provincia es senatorial, que son las que están en rosa, o imperial en rojo. Fijaros que en el caso de Hispania es la bética la única que se mantiene bajo el poder del Senado. En cuanto a la política exterior durante el Principado, tenemos que se va a pacificar Hispania y se va a dividir el territorio en 3 provincias. Hasta estos momentos estaba la ulterior y la citerior. Bien, pues a partir de estos momentos ya tenemos el territorio, la península, dividida en 3: la Bética, la Lusitania y la Tarraconense. También durante estos años lo que ha ocurrido es que toda la franja cantábrica, la cornisa cantábrica, ha sido ya pacificada y se ha incorporado al territorio de la Tarraconense. Se va a evitar mayores enfrentamientos con los partos tirando de vía diplomática, porque desde el punto de vista militar ya sabemos lo que ocurre con los partos, sino que se lo pregunten a Craso. Y se conquista la Galia alpina, quedando ya el Danubio superior como frontera. Y hablando de los partos, y hablando de Craso, y hablando del desastre de Carras, pues aquí tenéis a la izquierda esa maravillosa estatua de Augusto de Prima Porta, luciendo una espectacular coraza que hemos ampliado y coloreado a la derecha para que veáis con más detalle qué es lo que cuenta la coraza. En la coraza, en la zona central, podemos ver a 2 figuras. A la izquierda, Roma, Roma acompañada por una loba, y a la derecha un parto que está devolviendo un águila. Esas águilas que había perdido Craso en la batalla de Carras y que en época de Augusto se recuperaron. Se acuñaron unas monedas para celebrarlo. Aquí tenéis el reverso de un denario en el que se puede leer Signis Receptis, y alrededor del escudo tenéis las águilas y las insignias, el estandarte de la legión. Y aquí tenemos todo el territorio ya completo en época de Augusto. En rosa todavía los estados clientes de Roma. Fijaros que Britania todavía no está conquistada, habrá que esperar al principado de Claudio para eso.
La Dacia tampoco, en este caso habrá que esperar un poquito más hasta el siglo II que llegue Trajano. Parte de las reformas legales de Augusto tenían que ver con la moralidad de la población. Se dio cuenta, y eso es verdad que ocurrió así, que las costumbres estaban relajando. Y entonces él, no, era un hombre que era tradicional y no estaba dispuesto a que eso ocurriera. La natalidad empezó a bajar sustancialmente. De ahí que parte de sus leyes obligaran no solamente a los ciudadanos varones a casarse, sino penalizaban las mujeres que tuvieran menos de 3 hijos. También intentó reprimir los adulterios, el castigo realmente era duro y no le tembló la mano cuando tuvo que firmar la sentencia de destierro tanto de su hija, de su única hija, como de su nieta, ambas Julias. En cuanto a las reformas militares, lo primero que se hizo fue reducir el número de legiones, el gasto era realmente insoportable. Se fundaron 28 colonias para el asentamiento de los veteranos, bastantes de ellas en Hispania, entre ellas Emérita Augusta. Se ampliaron los años de servicio, llegaron a ser 20 más 5, lo que hizo que en más de un punto se amotinaran los soldados reclamando la vuelta a los 16 años originales. Y también se daba la oportunidad a los legionarios de cambiar el lote de terreno, que también escaseaba la tierra, por una suma en metálico al final de sus años de servicio. Una de las funciones de Augusto fue la de reformar Roma. Realmente fue un gran constructor, junto con Agripa. Durante su principado, e insisto, haciendo Agripa de edil de Roma, bueno, se levantaron nuevos acueductos, termas, teatros, un anfiteatro, una biblioteca pública. Realmente le dio un cambio tremendo a la URSS. Y una anécdota pues, muy divertida que cuenta cómo bueno, pues el pueblo se quejaba de que tenía sed, se refería al consumo de vino, por supuesto. Y entonces Augusto, con su austeridad habitual, les dijo que cómo iban a tener sed con los acueductos que les había construido Agripa, que sería porque no tenían agua. Realmente continuó una labor que había comenzado su padre adoptivo Julio César años antes, con la limpieza y organización del foro. Pero aquí tiene su cruz. Bueno, Augusto tuvo varias cruces, pero esta es una de las grandes. Año 9 antes de Cristo, Teotoburgo. Episodio muy conocido, triste episodio conocido de la historia de Roma, aquí junto con Carras. Es una de las grandes derrotas, más dolorosas derrotas de las legiones en Roma. 3 legiones perdieron la vida en Teutoburgo, en los bosques de Teutoburgo, y durante más de un mes estuvo Augusto sin cortarse el pelo,
sin afeitarse y dándose golpes, eso cuenta Suetonio, dándose golpes en las puertas, gritando: "Barro, devuélveme mis legiones". Pues aquí nos lo cuenta Dion Casio. Estaban volviendo esas 3 legiones al mando de Varo, ya volvían al campamento de verano y, bueno, fueron asaltados a traición por las tropas de Arminio. La legión es una unidad que necesita mucho espacio para moverse, están entrenados así, y entonces tener que moverse en una zona pantanosa, boscosa, que encima los 2 días antes no había dejado de llover, la gente se quedaron como clavados allí y fueron pues fácil presa, además de una traición, la de Arminio, que obviamente no pensaban jamás que serían víctimas de un hombre que había servido en la legión desde que era niño. Aquí tenemos un cenotafio, exactamente es el de Marco Celio. En este desastre de Teutoburgo desaparecieron la 17ª, la 18ª y la 19ª legión. Un cenotafio, ya sabéis, que es un monumento funerario en el que no está el difunto. No se pudieron encontrar muchísimos de los cuerpos, pero aún así, pues la familia quiere tener un recuerdo de su familiar y se levanta un monumento, ya os digo, los restos, sin el cuerpo del difunto. Le tocaría a Germánico, unos años después, tener que volver a Teutoburgo a recoger lo que se pudiera recoger de allí. Realmente el espectáculo que debieron de encontrar, pues debió ser de todo menos agradable. Y ese mismo año, Augusto, que había renunciado a los triunfos, a las ceremonias triunfales, recordar que él controla perfectamente la imagen, la propaganda. Su imagen, la imagen que él quiere dar es de un hombre austero, modesto. Él no es el emperador, él no es el rey, él no es el dictador, él es el primus inter pares. Entonces, claro, muestra de esa modestia es la de renunciar a las ceremonias triunfales. Pero Augusto no da puntada sin hilo y todo lo que hace está medido, repasado y analizado. A cambio, solicita al Senado que le permita levantar este Arapaquis, este altar dedicado a la paz augusta, a la paz que ha conseguido. El efecto es perfecto. Bueno, no ha renunciado al triunfo, pero es que va a dejar la fotografía en piedra de ese triunfo de por vida. Porque un triunfo, al fin y al cabo, que dura un par de horas. Pero esto durará para la eternidad. No sé si habéis tenido oportunidad de verlo en Roma. Últimamente lo que se hace es iluminarlo para recuperar de esa manera el aspecto que tendría cuando estaba policromado. Ya sabéis que el Ara se desmanteló durante la Edad Media y en época de Mussolini se fueron recogiendo todos los fragmentos que estaban desperdigados por museos y por otros lugares hasta montarlo prácticamente entero como está de nuevo. Ahí falta una escena que actualmente está en el Museo del Louvre en París, pero la gran mayoría de las escenas
se pueden ver y se pueden disfrutar, incluso se puede uno entrar dentro del ARA, que es una sensación maravillosa. Técnicamente, el relieve romano debe dar las gracias a la técnica griega sin ningún tipo de duda. Realmente esto ya lo había hecho técnicamente, insisto, Fidias en las Panateneas del Partenón. La gran diferencia, y más cuando estamos hablando de Augusto, estamos hablando de este animal político que controla como nadie la imagen y la propaganda, obviamente no va a encargar una pieza como esta, destinada a la perpetuidad de su familia y de su honor y de su gloria, sin que los personajes sean reconocibles. Eso ocurre en las Panateneas. En las Panateneas del Partenón, los personajes que allí aparecen son anónimos. Esto no. Aquí esto es un auténtico alarde de propaganda de Augusto, su familia, a lo largo de todo el altar. Que echabais de menos que no apareciera reconstruido como llevamos haciendo desde hace un par de tutorías, para verle un poquito su aspecto más humano, más allá de la estatuaria con la que estamos acostumbrados a verle. He representado bien mi papel en esta comedia que es la vida. Aplaudidme. Pues claro que sí, porque se lo merece realmente e hizo un cambio de Estado, realmente un cambio de sistema político realmente envidiable. Y ya como siempre, nuestro correo, nuestra página de Facebook y nuestro ruego de que nos veamos en la próxima tutoría a que dedicaremos al imperio y, por supuesto, lo de siempre, que seáis buenos.